Damos inicio a la segunda parte de nuestro curso, específicamente, el tema 2, dedicado a la primera ley biológica. De hecho, como se dan cuenta, estamos penetrando ya directamente en el núcleo de todos los supuestos teóricos y prácticos que fundamentan la llamada nueva medicina germánica. El inicio, contradictoriamente, no va a referirse en particular al doctor Hammer. Ya tenemos una idea sobre aspectos de su vida, pero he pretendido aquí en esta primera parte de la primera ley biológica, que es la que comienza el tema número 2 del curso, tocar aspectos relativos a la vida del doctor Hammer en su enlace con otra personalidad sumamente interesante. Para esto estamos obligados a hacer mención a un tema que ha cobrado suma importancia en los últimos años y es el llamado Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido se asocia con el nombre de un eminente psicólogo francés, cuya imagen vamos a observar aquí debajo hacia la parte derecha inferior de la lámina, es el doctor Marc Frechet, nacido en el año de 1947 y fallecido en el 1998, muy tempranamente. Este eminente psicólogo francés trabajó durante mucho tiempo con aspectos relacionados con el cáncer. Por esto escucharán en el transcurso de la charla la expresión psicooncólogo, donde se refiere a aspectos psicológicos del paciente oncológico, del paciente con cáncer. Este psicólogo y más propiamente psicooncólogo francés, Marc Frechet, nos deja un poco de su vida en una interesantísima frase que comentara en sus obras, y es que empezó su vida con 18 meses de cárcel. Voy a detenerme un poquito en este detalle para poder explicar las características de esta expresión. En particular, narra que su mamá, al finales de la Segunda Guerra Mundial, sería juzgada por algunos eventos oscuros asociados con lo sucedido durante la guerra, y él fue concebido, fue pensado y concebido, en el mejor sentido de la palabra, por sus padres como una solución, más que una solución, como una especie de paliativo ante la situación que enfrentaría su madre. Es decir, se pretendía que el embarazo y su nacimiento garantizaron una suerte de indulgencia por parte del tribunal, dado que la madre estaba embarazada, la persona juzgada estaría embarazada, y la vida le sería un poco más llevadera en prisión a raíz del hecho de que el niño supuestamente nacería en condiciones de la cárcel. Comenta el propio Marc Frechet que el hecho de estar rodeado de mujeres que la atendían durante los primeros meses de su vida no impidió que se sintiera en una profunda soledad por la sensación de alejamiento afectivo respecto a su madre. Esto le permitió posteriormente dar una extraordinaria importancia a los aspectos relativos al entorno social que condiciona la etapa de la concepción, embarazo y primeros meses de vida de la existencia de una persona, y de ahí que él comenzara diciendo, repito, como aparece en la lámina, empecé mi vida con 18 meses de cárcel. 9 meses de embarazo, más los 9 meses que estuvo en prisión su madre durante el tiempo del post-nacimiento del niño, de Marc Frechet, marcan un dramático inicio para la vida de esta eminente figura de las ciencias oncológicas, o más aún, mejor aún, psico-oncológicas. A partir de esta idea del papel que jugasen los factores asociados con la concepción, el embarazo y la existencia en los primeros meses de vida, todo relacionado evidentemente con el ámbito social en que se mueve el futuro niño o el niño ya propiamente dicho, pues marca
la expresión que aparece arriba de proyecto sentido, que es como él le denominara a todo el trabajo que realizaba durante su vida. Esa asunción de la importancia que tiene estos aspectos hizo que hiciera muchas interesantes aproximaciones al estatus psicológico de las personas que se atendían con él, sobre todo en enfermedades llamadas incurables por parte de la medicina académica u oficialista. Tal es el caso del éxito muy notable que es reconocido que tuvo el doctor Manfred Schett en el tratamiento, se habla de 100% de curaciones, en el tratamiento de mujeres que se atendían con él con esclerosis múltiple, esclerosis en placas. No vamos a detenernos en el tema en específico de la manera en que Fred Schett manejaba a sus pacientes. A lo que nos vamos a detener, y por eso iba a decir Hammer ahorita, es en la correlación que hay en el enfoque de Fred Schett y los resultados de las investigaciones del doctor Hammer, incluidos, por definición, en la primera ley biológica que estudiaremos en la charla posterior a esta. Vamos a ver un momento una expresión del doctor Fred Schett que me parece sumamente importante. Yo creo que sin ser el núcleo de su concepción, forma parte de la pudiéramos llamar piedra de toque de su enfoque salud-enfermedad. Comenta que los pensamientos y vivencias que tenían tus padres en el momento de la concepción, gestación y nacimiento pueden estar influyendo en la vida que tienes hoy. Quiero detenerme un poquito en esto porque realmente hay otra frase de él que no anoto aquí, pero que se las voy a comentar. Él sostiene que en gran medida estos proyectos que nuestros padres nos transmiten en el momento de la concepción, viene siendo como una explicación de esa frase superior, de acuerdo a lo que ellos están viviendo, pensando y sintiendo, son proyectos dolorosos y difíciles de llevar. Y los vamos a cumplir de manera automática, atención, que es muy importante, e inconsciente sin darnos cuenta. Estos programas que hemos heredado o que hemos adquirido en la infancia, y ya no estoy hablando solamente en la primera etapa, funcionan de manera subconsciente, es decir, no nos percatamos de ellos, y muchos sí, ciertamente nos ayudan a enfrentar los retos de la vida, como es el caso de las reafirmaciones emanadas de juicios aprobatorios de la capacidad intelectiva. Está muy bien, todo está muy bien realizado, estás teniendo mucho éxito, tu tarea ha estado muy bien. O sea, esas expresiones sobre el niño funcionan como reafirmaciones muy sólidas, ya que son juicios aprobatorios, y lo ayudan a desplegar autoconfianza y a tener resultados académicos notables, así como, más importante aún, comportamientos adecuados. Pero no olvidemos que podemos decir repetidamente esto a un niño, y sin embargo, bloqueamos este mensaje positivo si no damos el suficiente crédito a su labor y desaprobamos su proceder honesto y sincero en aras de fijar comportamientos de competición. Es decir, si pretendemos que para que logre una especie de éxito por encima de sus compañeros de juego o de clase, para que lograr, y lo voy a poner entre comillas para que la idea sea más sólida, lograr ser una persona exitosa, estamos fijando un patrón que puede destruir todos aquellos intentos de reafirmación emanada de juicios aprobatorios de esta capacidad intelectiva. Digo y confirmo esto sobre la base de experiencias muy personales y voy a narrar una experiencia personal que siempre es muy ilustrativa. Ciertamente hay una gran diferencia en los patrones que me han condicionado, que me han condicionado y me han estimulado en los marcos de respeto a los demás en relación con la propuesta de que soy incapaz y debo ser vencedor a toda costa. Yo recuerdo ahora, me viene a la mente el contenido de un spot publicitario, supuestamente educativo, de cuando yo era joven y en el que, tras usar expresiones altruistas relativas al trabajo creador, los digo entre comillas, y generador de riqueza, también entre comillas, terminaba diciendo el spot: si se quiere ser alguien en la vida, hay que estudiar y lograr una profesión, pues el dinero no crece en los árboles.
Creo que se impone aquí una breve digresión que emana de una convicción personal que he ido conceptuando e internalizando a lo largo de mi vida. Primero que todo, salta a la vista una suerte de glorificación entre comillas, entre el trabajo y el funcionar de la existencia. La exaltación del trabajo, así realizada, a modo de actividad para ganarse la vida, es realmente, a mis ojos, todo un contrasentido. Eso sin contar la consabida propuesta de hacer un trabajo simplemente por hacer algo. Esta última afirmación tiene más de ilógico que la primera, entonces a ella no me voy a referir. Voy a volverme a centrar sobre el spot publicitario. Como he conversado un poquito, voy a repetirlo para que sigamos la secuencia de razonamiento. Si se quiere ser alguien en la vida, hay que estudiar y lograr una profesión, pues el dinero no crece en los árboles. Me voy a enfocar sobre esta parte. Un trabajo es realmente válido en cuanto se corresponde con la naturaleza de la persona que lo realiza. De esta manera, su validez emana de su carácter espontáneo y necesario para que la persona pueda realizarse en sí misma de la manera más perfecta posible. Este resultado, que se corresponde con lo que podemos llamar vocación, en el sentido más real y prístino del término, no es el que se asume en la expresión que he repetido antes. La búsqueda de un provecho material en la actividad laboral es ahora tan común como lo es que los gérmenes nos causan enfermedades y se hace difícil poner distancia respecto al tema, simplemente por la reiteración que se ha hecho de la idea hasta convertirla en una especie de verdad de perogrullo. Y el eminente escritor español Francisco de Quevedo, quien acuñara la palabra, habría escrito otras coplas también para burlarse de nosotros, si en su tiempo alguien lo hubiera dicho. Estas dos expresiones respecto a la vocación como vía para poder garantizarse ese sostén económico, o como que los gérmenes son los causantes de las enfermedades. A despecho de este despropósito, convertido en eslogan para incautos, y en esto casi todos somos bastante incautos, una labor que nos haga felices y genere la verdadera naturaleza creadora del ser humano tiene que desplegar de manera natural y espontánea aquello que ponga en práctica todo ese poderoso potencial que se atesora en nuestro fuero interno. Esto, hasta donde sé, no se parece en absoluto a la pretendida vocación en el sentido moderno que tiende a, y cito, satisfacer las necesidades siempre crecientes del ser humano, puesto que el grueso de dichas necesidades han sido creadas, el profeso, no son realmente naturales. A la larga, la satisfacción de la verdadera vocación funciona como el provecho material obtenido, cuando este provecho material obtenido sea gratificante, pero a la par secundario, y esto es sumamente importante. El provecho material no puede ser primario, aun cuando sea gratificante, y es como normalmente sucede sola y únicamente en las condiciones naturales. Sin embargo, la realidad del verdadero carácter de satisfacción de vocación se expresa cuando un trabajo manifiesta en acto la potencia contenida en la naturaleza del hombre. Pocos padres se han detenido a pensar en que un mensaje de este tipo, que convierta al niño en una pieza más, y me refiero al mensaje que cité antes, en una pieza más del diabólico engranaje moderno, es una herramienta de producción al margen de los valores que deberíamos cultivar en su beneficio y el de todos. Esta es la común y desdichada manera de fijar subconscientemente una perspectiva de trabajador incansable hasta el punto de la degradación, que en español acostumbramos a definir como adicto al trabajo, o trabajólico, palabra esta última devenida de una traducción libre del inglés workaholic. Justificar tales posturas de ese tipo es muy fácil, siempre que olvidemos que la sencillez y la felicidad no están reñidas. A fuerza de creernos obligados a darles a nuestros hijos todos los gustos y de convertir esta práctica en norma de conducta, llegamos al final a conformarlos como una especie de instrumento que nunca es feliz, pues su satisfacción descansa sobre la siempre creciente necesidad que fuera diseñada de antemano por la economía de consumo. Al final se crean, a partir de dichos niños, los nuevos padres que, habiendo perdido el contacto consigo mismo, o sea, partiendo de esta condición, despliegan una grotesca y triste amalgama de desvalorizaciones. Por la importancia, fijo la atención en esta palabra, desvalorización, más aún, autodesvalorización, y por la importancia y extensión que esta palabra tiene y este asunto, lo vamos a ver más adelante en una charla dedicada en particular, probablemente más de una, en el desarrollo del curso. Para finalizar esta breve propuesta, me gustaría preguntar para que reflexionemos.
¿Qué verdadera realización podemos condicionar en seres ávidos de tener posesiones para ser felices? No creo necesario tocar más el tema. Sigan ustedes con la idea y reflexionen al respecto. Vamos a cambiar un poco ahora la coloración del tema y vamos a ver un ejemplo más común de impactos generacionales basado en la propuesta. Ahí la tenemos en pantalla, de los pensamientos y vivencias que tenían tus padres en el momento de la concepción, gestación y nacimiento pueden estar influyendo en la vida que tienes hoy. Supongamos un padre que odia a las mujeres y las tome como instrumentos de placer, porque eso realmente sería el objetivo, el programa de un hombre que tome a las mujeres solo como instrumentos de placer. O una madre que piensa en los hombres como algo nefasto para su vida y que estos siempre van a mostrar su lado infiel. La concepción del hijo trasladará a este último subconscientemente esas frustraciones y preconceptos. De esta forma, sea hembra o varón, manifestará posteriormente dichos prejuicios, tamizándolos por su perfil emocional y conductual específico. Esto es un breve resumen de la obra de Proyecto Sentido, como le denominara el propio Mark Frechet. Solo quiero tocar este tema. Es un tema muy vasto y los conmino a que profundicen sobre Mark Frechet y sus interesantes trabajos. Yo voy a acercarme más ahora al Dr. Hammer a través de la figura de este eminente psico-oncólogo francés. Remontémonos ahora al año de 1997 y en este sentido debemos recordar una charla anterior en que referí que el Dr. Hammer en ese año fue sometido a juicio y lo interesante es que Mark Frechet en la vista de ese juicio, mostrando una valentía y un profundo sentido de honestidad científica, envía una carta al tribunal en la cual hace ciertas afirmaciones que voy a detenerme a evaluar. Ya yo les preparé al efecto un documento que he llamado Carta Testimonio de Mark Frechet en defensa de Enrique Gerd Hammer. De esta carta, que pueden leer completamente ustedes con tranquilidad, yo quiero referirme en particular a detalles que él comenta relativo a sus investigaciones. Esto ocurrió en un periodo de tiempo, o sea, él narra que su investigación ocurrió en un periodo de tiempo de alrededor de 8 años en una clínica francesa donde él trabajaba como asesor o especialista especialista en psicología de enfermos con cáncer. Esta clínica solo se encargaba de enfermos con cáncer. Mark Frechet, el trabajo de él era básicamente escuchar a estas personas y adicionalmente les brindaba información acerca de los aspectos psicológicos asociados con los síntomas clínicos y los eventos que estaban viviendo en su vida. Los pacientes que estaban bajo su atención, hay 3 grupos según su carta testimonio. Yo me voy a enfocar sobre 2. ¿Por qué no el tercero? Porque el tercer grupo fueron personas que él atendió solo en una ocasión y dejó de verlos de nuevo y no los computó como resultado de su investigación. Pero los que él computó, vamos a separarnos en los grupos A y B. El grupo A estaba formado por un total de 389 personas, las cuales estaban siendo sometidas a tratamiento médico convencional. Le daba 8 horas de atención a cada uno, como promedio, le dio como promedio 8 horas de atención a cada uno, y las personas pues habían sido sometidas de alguna manera a quimioterapia, radioterapia o cirugía o combinaciones de estas. El segundo grupo, que le llamamos grupo B, estaba formado por 215 personas, fíjense que son muchas menos personas, y no aceptaron tratamiento médico. El total son 604 personas, pero observen que estas personas que no recibieron tratamiento médico pidieron ser atendidas por el doctor Frechet con un promedio de alrededor de 40 horas
cada una. De estas 604 personas, transcurridos los 8 años de investigación, tenemos que sobrevivieron 285 personas. Lo interesante viene ahora. Según las investigaciones llevadas a cabo por el doctor Frechet, veamos qué pasó con el grupo A. Del total de 389 personas, 102 de ellas sobrevivieron a este periodo de tiempo de investigación. Recuerden que estas personas estaban bajo tratamiento médico, equivaliendo, tirando estos 102 contra las 389 personas de base, a un 26,22% de supervivencia en esos 8 años de investigación. Veamos qué pasa con las 215 personas que no aceptaron tratamiento médico y solo recibieron las sugerencias del doctor Frechet. Observemos que de las 215 a los 8 años, 183 personas sobrevivieron para un 85,11%. Creo que la comparación es sólida. De las 285 personas sobrevivientes, el 85,11% fueron personas que no se sometieron a tratamiento médico, mientras que el 26,22% corresponde a aquellas personas que habían sido sometidas a tratamiento por la medicina convencional. Esto fue un impacto tremendo, pero ya lo veremos más adelante. Ahora lo interesante es que él enuncia estos detalles en la carta que escribe al tribunal como pidiéndoles por favor que revisaran y estudiaran los resultados de la investigación del doctor Hammer que coincidían con los presupuestos teóricos sostenidos por él y con el trabajo que él había realizado en esta clínica durante casi una década. Veamos qué comenta. Dice que muchos de ellos, se está refiriendo evidentemente a las personas que sobrevivieron, muchos de ellos gozan hoy de buena salud, su calidad de vida ha mejorado y viven con más serenidad. Sin embargo, lo más impactante es la segunda parte de su enunciado, donde el contacto o el punto de contacto con la obra del doctor Hammer se hace notoria. Al referirse a las personas que fallecieron, comenta: la mayor parte de los pacientes fallecidos han muerto por su miedo, cansancio biológico y su aislamiento emotivo por la misma causa que les había llevado a enfermar. Lo vuelvo a leer, por favor, y presten atención a este detalle. La mayor parte de los pacientes fallecidos han muerto por su miedo, cansancio biológico y el aislamiento emotivo por la misma causa que lo llevó a enfermar. Aquí, quizás el no tener ustedes información sobre las tesis de Hammer, no vean profundamente el punto de contacto, pero por favor les ruego que presten atención a esta frase, a esta pequeña frase, porque en ella está contenida una de las declaraciones más sólidas de apoyo a las concepciones del doctor Hammer. De hecho, esa carta de testimonio estaba diseñada con ese propósito. Bueno, pues, a propósito de esto, hay una especie de coincidencia que también tendremos que remontarnos a una conferencia anterior, a una charla anterior, y se refiere al doctor George Mathé. Este señor, el doctor George Mathé, fue un eminente oncólogo francés y que en una ocasión dijera la siguiente frase: si enfermara de cáncer, en ningún caso me dejaría tratar en un centro oncológico convencional. Escúchenlo, repito, si enfermara de cáncer, en ningún caso me dejaría tratar en un centro oncológico convencional. Únicamente los pacientes que se mantengan lejos de tales centros tienen una oportunidad de sobrevivir. Aclaro, esto no es un enemigo de la nueva medicina quien lo dice, un enemigo de la medicina convencional quien lo dice, es nada menos
que el doctor Georges Maté, y la declaración data del año de 1989, observemos ahí una imagen a la derecha de este eminente científico, que naciera en el año de 1922 y muriera en el año 2010. Pero ¿quién fue? ¿Por qué es tan contrastante esta frase que digo contra la persona? Miren ustedes quién fue. Primero, eminente oncólogo francés, presidente de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, OERTC, desde el año 1962 hasta el año 1965. Estamos hablando del presidente de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, que declara que si él enfermara de cáncer, en ningún caso se dejaría tratar en un centro oncológico. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad, según sus propias palabras, en estos lugares de sobrevivir. Esto lo dice en el año de 1989, pero lo más singular del hecho, para aclararles, esta cita que les hago acá, la tomé de la página 19 de la versión inglesa del libro Cancer, Why We're Still Dying to Know the Truth. Algo así como Cáncer, ¿por qué aún ansiamos conocer la verdad? Esto fue escrito por el divulgador científico Philip Day, y dice el doctor Leduc, el profesor Leduc, que ya hemos mencionado, François Leduc, que hemos mencionado en otras charlas, dice que este comentario del año de 1989, por eso es que cito la fecha, se refiere justamente a que este señor había poseído o había sufrido un cáncer bronquial en el año de 1985, pero vamos a tener en cuenta un detalle. La recuperación incruenta del señor Maté antes de su declaración se debió a que fue atendido por un colega, por el doctor Hammer, o sea, un colega de Hammer, el doctor Hammer, y utilizando los preceptos de la nueva medicina. Entonces, evidentemente, este comentario emanaría de una experiencia contrastada en la manera en que se maneja por parte de la medicina convencional a los enfermos. ¿Quién mejor que él para hacer esta observación con la posición que tuvo a nivel de la Unión Europea, o sea, de los países europeos, y por el otro lado, la nueva medicina germánica con la que se trató, y en específico por la labor del doctor Hammer, curando su cáncer bronquial. Evidentemente, después aparece una situación más dramática cuando recibe los resultados de las investigaciones de Marc Frechet. ¿Y por qué? Porque este señor, Georges Maté, era como el jefe principal del funcionamiento de esta clínica donde trabajaba Frechet. Es decir, Frechet era su subordinado. Aquí hay un aspecto que me parece sumamente interesante y que se refiere a una airada protesta por parte del doctor Hammer asociado con los eventos, haber conocido los eventos relacionados con el fallecimiento del doctor Frechet. El doctor Frechet muere con 51 años de edad, muy joven. No pudo publicar los resultados que envió a ese tribunal francés en ocasión del juicio Hammer. Pero lo singular es que tuvo que abandonar la clínica. Recordemos que Maté, que hiciera esta declaración, era el responsable del trabajo en esa organización. Vendría siendo como una especie de asesor en esa clínica oncológica. Bueno, pues el doctor Frechet tuvo que abandonar la clínica y sufrió intensamente la imposibilidad de no poder divulgar sus investigaciones, los resultados de sus investigaciones. Cuenta el doctor Hammer que Frechet, frustrado por haber quedado fuera de la clínica, por no poder divulgar sus investigaciones, sufrió un conflicto de autodesvalorización, recordemos que ya toqué ese tema, con el contenido psíquico de no puedo conseguirlo. Está probado, y en mi experiencia lo he vivido también con pacientes que se han atendido conmigo, está probado que un conflicto de no puedo conseguirlo, de autodesvalorización con el no puedo conseguirlo, se expresa a diversos niveles, pero yo en particular lo he visto y sucedió en Frechet, se expresó en una osteolisis del cuello del fémur.
Es decir, osteolisis, osteo de óseo, lisis rotura, una rotura del cuello del fémur. Este tema lo vamos a tratar posteriormente en el transcurso de nuestro todo programa de estudios. Y tras sufrir esta osteolisis y vivir una fase de recuperación muy dolorosa, visita un hospital en París, aún conociendo los daños que podían venir, pero bueno, así son las cosas en la vida. Visita un hospital en París y fallece a mediados de enero de 1998 en condiciones muy raras, muy oscuras, presumiblemente al serle aplicada morfina. Y sobre los detalles de la morfina ya lo veremos posteriormente en los estudios del papel de la morfina en la aceleración del deceso de los enfermos con cáncer. En la nota necrológica del doctor Hammer en relación a Frechet, yo se las voy a poner también en un documento para que puedan contrastar ambas referencias, la de la carta de testimonio de Frechet en favor de Hammer y la nota necrológica de Hammer respecto al fallecimiento de Frechet. Aquí nos queda solamente, ya para terminar la exposición, una lámina que he denominado visión compartida de dos renegados. Por un lado, he tomado el final de la carta que escribiera Frechet al tribunal en 1997 que juzgaba a Hammer, donde dice, mi deseo sería poder trabajar a su lado, es decir, al lado del doctor Hammer. Por otra parte, en la nota necrológica escrita por el doctor Hammer a raíz del fallecimiento de Frechet, dice que Frechet ha muerto como mártir de la nueva medicina. Lo único que queda, eso es a raíz del 98, el fallecimiento de Frechet. Lo único que me resta es pedirles que por favor revisen estos dos documentos, evalúen, piensen detenidamente sobre lo que hemos conversado acá y, bueno, en el próximo encuentro comenzaremos con los temas relacionados con la primera ley biológica de la nueva medicina germánica.